Mesa de análisis de los lunes aquí en Tele 13 Noche. Saludamos como siempre a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy buenas noches, Álvaro. Y regresando desde la Gran Manzana, Axel Callisto, influyes.com, Universidad Central. ¿Cómo le fue, profesor, en Nueva York? Muy bien, muy bien. Pronóstico reservado para el debate mañana. Sí. Acá en Chile hay un optimismo que allá no está de parte del Partido Demócrata. Sobre que gane Kamala Harris. Claro, sí, lo ven mucho más estrecho ahora de lo que se comunican por acá. Sobre todo los swing states, ¿no? Exactamente. Que cada vez son menos, porque ahora ya hablan de 3 estados que están ahí, que son los decisivos. Sí, ya partimos en 10, 7, 5, ahora vamos en 3. Cada vez más apretado. Lo vamos a hablar después con Catalina Zapata, que ya está lista preparando la información internacional. Y con ustedes, el gran tema de hoy que tiene que ver con el cuaderno de remoción que se abre para la salida de Ángela Vivanco, la ministra, que además se transforma en la primera desde principios de este siglo. Hay que remontarse al 2001, a Luis Correa Bulo, para una situación similar. ¿Qué estamos viendo, Tomás, con esto? ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que estamos viendo un terremoto político al interior de la Corte Suprema, a partir de los hechos de Hermosilla, ¿no? Y ese terremoto político de la Corte Suprema la pilla a la Corte Suprema y al Poder Judicial en un mal pie, porque efectivamente las encuestas y todos los estudios de opinión han marcado que institucionalmente la Corte Suprema es la tercera peor evaluada. Solo la superan los partidos políticos y el Congreso. Por lo tanto, me parece que esta crisis que hoy día vemos ya en la Corte Suprema es profunda. Las aristas las vamos conociendo de a poco. Hasta el momento vemos el caso de la ministra Vivanco, pero pueden agregarse otros y salir otros elementos. Esto ha sido muy rápido, muy rápido y con ciertas filtraciones adecuadas, diría yo, hasta el momento. Pero me parece que al conocer mayores detalles podemos a lo mejor tener otros casos. Pero me parece que hoy día estamos en una crisis muy profunda respecto al Poder Judicial, ¿no? Ahora, esa crisis profunda también puede servir, Axel, para sacar adelante reformas que están pendientes, no solamente lo que siempre se menciona, el nombramiento de jueces, los mecanismos, sino que también, lo voy a decir en buen chileno, una limpieza profunda, ¿no? El máximo tribunal. Sí, pero para eso se requiere una clase política que esté a la altura de los cambios que hay que hacer. Y no está. No está. No tenemos, como dirían en la empresa, recursos de personas o recursos humanos. No hay equipo. No hay equipo. No hay una proporcionalidad de tener parlamentarios que puedan mirar más allá del corto plazo para hacer las transformaciones que requiere el Poder Judicial. Transformaciones que vienen, yo coincido con Tomás, yo creo que esta es la peor crisis post-dictadura, de todas maneras, porque es una crisis anunciada, es una crisis documentada. Sí. En términos de opinión pública, nosotros vimos los números la semana pasada, en la encuesta No Influye, 83 personas, 83% consideran que no hay igualdad ante la ley. Entonces, el diagnóstico estaba hecho hace mucho rato. Lo que tenemos ahora como algo novedoso es que lo que todos los chilenos, o el 80% de los chilenos percibían, tanto en la administración de justicia, en los grados de impunidad, la igualdad ante la ley y todos esos conceptos que son un poquito abstractos, eran percepciones, ahora sabemos que son certezas. Sí. Y esas certezas, para poderlas remover, como decía, para generar un cambio, se requieren de soluciones que son más arriba de lo que la actual clase política y el actual Congreso puede dar. Ahora, hay movimiento en el Parlamento, lo hablábamos recién con el jefe de bancada del Frente Amplio, Tomás, con una acusación constitucional donde el nombre al menos de la ministra Vivanco genera cierto consenso. Vimos a las bancadas opositoras que no descartan eventualmente sumarse. Ellos ponen otros nombres sobre la mesa. Pero ¿qué señal se daría si que se cumple esto que conversábamos, que fuera una acusación constitucional de amplio consenso, de amplio margen? Yo diría que sería una señal política, por lo menos del mundo político, importante que fuera un consenso respecto a cuáles son los ministros acusados. Me parece que el consenso mayoritario hoy día está casi unánime, diría yo, está por la ministra Vivanco. El caso del ministro Mato y el ministro Muñoz, que han salido a la palestra hoy día también encima, bueno, también son elementos que hay que ver si tienen ese respaldo para hacerlo. El problema que yo veo en esto, Axel, más que la clase política, es que la clase política ante estos conflictos, hacia atrás mirándolo, busca una o dos cabezas, por decirlo así,
y después hace una pequeña reforma. Más pesimista que yo, hace una Tomás. reforma, Sí. hace una pequeña reforma y con eso quedó solucionado. ¿Por qué? Porque si no, empiezan a tirar el cordel y ahí empiezan a caer unos y otros. Me parece que esa manera de actuar es la que yo me temo, porque no veo tampoco lo que tú dices, no veo esa capacidad para hacer una reforma profunda hoy día del sistema en la Corte Suprema, ¿no? Porque es mucho más allá del nombramiento, porque los nombramientos no son la causa de lo que ha ocurrido con la ministra Vivanco. Claro, sí, la diferencia es que nombramientos, todo el mundo se ha mirado para el lado con los nombramientos los últimos 30 años. Nadie ha estado contento. De hecho, los dos procesos constituyentes le echaban mano con distintas fórmulas a los problemas y al diagnóstico que tenía el Poder Judicial. Que era de los que más se resistió, ¿te acuerdas? Sobre todo en el primer proceso. Exactamente, o sea, el primer proceso era un sistema aparte. Claro. El segundo le metía mano un poco más tímidamente, pero el diagnóstico estaba hecho hace 20 años. Es decir, esta es la parte inconclusa de la reforma procesal penal. O sea, todo el mundo, cuando parte del post-dictadura, todos decían, acá hay que arreglar dos cosas. Uno, cómo funciona la justicia, reforma procesal penal, y no solamente el sistema de nombramiento, el sistema de nombramiento y las carreras que habían ahora. Ahora yo quiero hacer un punto. Acá hay claramente una diferencia aparentemente entre los ministros de carrera, que es un poco lo que se quejan todos los jueces comunes y corrientes, los jueces de familia, los jueces de los juzgados, de apelaciones y todo eso, que son más de 1000, que dicen, ojo, acá el problema está en los jueces que integran salas, estos que litigan todo el día, que son parte del mundo privado, que se ganan la plata facturando y defendiendo a distintos intereses y que participan y luego llegan a la Suprema. Entonces ahí hay un intento por encapsular, que me imagino que sería muy de fácil despacho, que a partir de ahora los jueces que llegan a la Suprema sean personas con carrera y no personas que han estado litigando el día anterior para distintos intereses. Ahora, todo este descontento ha hecho que muchas reflexiones, lo decía también Jaime Sáez, nuestro entrevistado, respecto a que se está de alguna manera generando un malestar tal que incluso lo asemejan a lo que pasó antes del estallido. ¿Es tan así, Tomás, o se está exagerando ese argumento? Yo creo que el malestar está con la justicia, lo dije, está de las piedras evaluadas y hay percepción de eso, es un malestar profundo. Ahora que eso vaya a ser un estallido, no va a haber estallido por la ministra Vivanco, no lo creo, ¿no? Pero sin duda el problema es de la democracia, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta, aquí el profesor Carlos Uneos tiene un término, democracia semi-soberana, dice, ¿no? Me parece que lo que ocurre con la justicia está dando cuenta de aquello, entonces la soberanía no está radicada en el pueblo y creo que ahí hay un tema profundo que resolver, más allá de este tema judicial, para volverle a dar legitimidad, porque hay desconfianza con las instituciones, sabemos que funcionan mal, ahora con escándalos, bueno, la verdad es que en algún minuto va a haber que tomar decisiones sobre aquello. Sí. Ahora, golpea de igual manera a todo el mundo político, porque hasta ahora las principales esquilas están en la derecha. De hecho, le preguntaba, hay una cierta tentación en el oficialismo de decir que este es casi un problema de la derecha. Erróneo, creo yo. Voy a hacerme cargo lo mismo que dije el año pasado antes del plebiscito 2, con respecto al día anterior, cuando se llevan presos a Andrade y otros con grilletes. Todo el mundo me preguntaban, oye, ¿esto afecta al en contra? No. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene internalizado que todas las personas que están en el poder en general, la gran mayoría de los políticos, sobre todo, tomada hacia una descripción, partidos políticos, Congreso, Tribunales de Justicia, son lejos las instituciones menos confiables. La gente ya entiende que los que son miembros de ahí son personas que ya no son limpias, por no decir corruptas. Por lo tanto, la desconfianza está instalada de antes. Ahora, esto daña electoralmente, que es la pregunta que todo el mundo hace, es mucho menos de lo que las personas creen, mucho menos. ¿Afecta más, por ejemplo, Maduro a la izquierda? Sí, podría ser. Esto afecta en las elecciones más políticas, con menos información y en territorios electorales más grandes. En medida que son más locales, o sea, las 300 comunas donde las personas conocen a los alcaldes o las regiones más pequeñas, el vínculo siempre va a ser el tú a tú, el yo con el candidato conmigo. O sea, ¿podría afectar más en la presidencial, si te entiendo bien? Sí, podría afectar mucho más en la presidencial, en los valores de que se llama reputación de marca de
el partido que sostiene en general a las candidaturas políticas. Sí, y en ese sentido, Tomás, ¿cómo lo ha hecho la derecha? Por ejemplo, con el ministro Andrés Chadwick se ha acusado de una suerte de blindaje, se ha acusado también de que los partidos están en silencio, que hoy día recién sacaban la voz con esto de las acusaciones. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que hay dos cosas. Primero, de hace mucho tiempo el gobierno retomó la iniciativa política. Me parece que ese es un punto no menor con este caso, ¿no? Y en eso ha ido presionando. Y la oposición, y efectivamente la derecha, ha mantenido un silencio que a mí me hace pensar que efectivamente aquí no hay ni siquiera una estrategia detrás de parte de la derecha, ni convencimiento. Me parece un error fatal, porque ante estos casos van creciendo y no sabemos hasta dónde van a crecer y no hay ninguna contención de crisis. Me parece que han ido saliendo por goteo y eso es lo peor que puede ocurrir porque va a ser esto mucho más largo de lo que se precisa. La puesta en lenta es como los mismos casos de fundación que iban saliendo... Iban saliendo de a poco, ¿no? Lo mejor sería, aquí Chadwick ha sido mencionada en reiteradas oportunidades, que por lo menos haga una declaración, diría yo, ¿no? Claro. De cuáles son efectivamente sus responsabilidades más allá de estos diálogos. ¿Ha habido estrategia? ¿Ha habido control de daños en la derecha? No hay nada. En la derecha nada. Uno ve más, en esta pasada, uno ve mucho más organizado al gobierno, porque el gobierno hizo algo el gobierno, para explicarlo muy cortito, tenía una coyuntura con Enel que le fue bien, hasta que el ministro Pardo enredó la cosa. Y ahí entendió que ponerse del lado del pueblo versus estos grupos de la élite, que así, de los tiburones. Los villanos, exactamente, le rendía. Y ahora tenemos una coyuntura exactamente muy parecida. Tenemos a este grupo de personas enquistadas que se aprovechan, que ocupan todo su... versus el pueblo engañado, el Estado llano, que mira con estupor cómo estas personas se enriquecen. Y el gobierno se puso rápidamente, al principio dijo la declaración Boric, retrocedió y después volvió a entrar. Dijo, ok, me fue bien. Y en el caso de la derecha, a mí me parece insólito que hayan comprado tan tempranamente la inocencia a todo evento de Andrés Chadwick. O sea, ya aprendimos con todos los casos que no hay que meter las manos al fuego, pero por nadie. Absolutamente. Tampoco decir que el gobierno no es la élite, porque son élite también, pero claro. Reconozcamos aquello, son parte de la élite. Sí, pero se ponen en el lado de Robin Hood. Estamos de acuerdo, Robin Hood, digamos. Exactamente. Axel Callisto Masdual, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Que esté muy bien. Buenas noches. Y este lunes se confirmó lamentablemente